queremos agradecer a la senadora nacional por el Frente de Todos, Nancy González, al senador nacional de Chubut Alfredo Luenzo, al diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Higón, al director del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Gillier, al intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, nuevamente a Pablo Novoa y a nuestro intendente que gestó todo esto, Paul, que nos gustaría que vengas a dar unas palabras. Paul Wilman. Y que ahora sí te hago entrega de... Ah, bueno. ¿La pongo ahí? No, es que la camiseta no llegamos para ponerse la camiseta, el pin. Bueno, uy, qué fuerte. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Una alegría que esto esté sucediendo. Bueno, los que vienen de distintos ámbitos, por distintas motivaciones, nosotros entendimos que el Estado no se puede desentender, que no se puede hacer el tonto frente a contradicciones tan grandes como las que acaban de enumerar y las que nosotros sabemos y con las que nosotros convivimos, de que sustancias que sabemos que curan y ayudan, sean prohibidas y que quienes las medican sean perseguidos o que sean tratados de forma clandestina o que tengan que llevar los aceites con miedo que te pare gendarmería y te huela un perro y comerte un barjón. Entonces pensamos que hay que hablarlo y hay que propiciar todo para que así sea. Y como estamos en el Estado, ahora hace poco, hace un mes, cumpliendo una función que vamos aprendiendo día a día, pero venimos con las convicciones que siempre tuvimos, pero también pensamos que venimos a transformar una sociedad que está llena de contradicciones que no nos bancamos, que nunca nos bancamos, pero que ahora tenemos herramientas para resolver. Entonces, hicimos esto, invitamos, generamos, los compañeros y compañeras que lo hicieron, y nos pareció muy importante la presencia de la política en este ámbito, porque no es menor que hayan 2 senadores de la Nación, no es menor que haya un diputado de la Nación, intendentes, legislador, Pablo Novoa, que es médico, el otro legislador también de la Cordillera, que es Carlos Mantegna, dijo que iba a venir, tuvo un problema, acaba de decir que va a llegar tarde. Mónica Sasso también. Y bueno, estamos acá, debatamos, hablamos. Mi discurso es es propiciar que las cosas se discutan, se hablan, profundicemos nuestro conocimiento y después lo trabajemos, después lo dialoguemos y lleguemos con estos canales abiertos del diálogo con la política a donde todos queremos llegar. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas y nada más. Bueno, y esperemos que este sea el primero de muchos. Ahora vamos a disfrutar con la doctora Celeste Romero, que nos va a hablar de cannabis y salud mental, aplicaciones terapéuticas, reducción de riesgos y gestión de placeres. Celeste es médica con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría, homeópata unicista, coordinadora de asistencia e investigación médica del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, SECA, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, tiene el posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica de la Universidad de La Plata del 2017 y es secretaria académica de este posgrado a partir del 2018. Y además es la asesora médica de la revista conocida por todos, THC. Así que ahí invito a Cele. Hola, buenas tardes. Qué lindo hablar a sala llena. Muchísimas gracias por la invitación. Cannabis Terapéutico El Hoyo, a la municipalidad, a todos y todas por estar hoy aquí. Me voy a poner el cronómetro porque tengo muchas cosas para contar y no me quiero colgar. Ahí está. Bueno,
Y está buenísimo también hablar de cannabis y salud mental, porque uno de los grandes cucos, uno de los grandes temores y una de las cuestiones de las que siempre se tomó el prohibicionismo para justificar la prohibición del cannabis eran los impactos en salud mental. Entiendo que no soy la única psiquiatra en el salón, ya vi a un amigo psiquiatra por ahí, espero haya más, y si no hay, no importa, los seguiremos trayendo. Pero cualquier profesional de la salud mental sabe muy bien que es cierto que algunas personas pueden tener cierta vulnerabilidad al uso de cannabis y hay muchísimas otras que no. Y entonces las cuestiones no son tan blanco o negro, ¿no? Entonces por eso está bueno también ir más allá de esos grandes discursos del prohibicionismo, como que por ejemplo el cannabis produce esquizofrenia, que es una de las cosas que voy a trabajar hoy. Ir un poquito más allá y ver qué hay más allá de eso. La primera, por favor. Bueno, el contexto médico actual, a mí me gusta mucho esta imagen porque yo lo veo como un camino de piedritas sobre el que tenés que ir en tacos haciendo equilibrio y sin mirar hacia los costados, porque si empezás a mirar hacia los costados, toda esta cuestión de la estructura de la evidencia científica y toda esta rigurosidad de la evidencia científica rápidamente se empieza a desmoronar. La próxima, por favor. Nos presentan a la medicina en términos de lo que tiene que ver con investigación y evidencia científica. La evidencia generalmente está enfocada en lo que tiene que ver con aspectos relativos al funcionamiento biológico del organismo y muchas veces, en la gran mayoría de las investigaciones científicas y demás, se desentiende el impacto de los aspectos sociales también en nuestro organismo, ¿no? Y el ser humano... perdón, que nos quedamos acá un cachito más. El ser humano es una conjugación de aspectos biológicos, por supuesto, porque habitamos un cuerpo biológico, pero también de aspectos sociales, que a la hora de pensar la medicina son sumamente fundamentales. Por eso esto no lo inventé yo, esto lo tomo de Esther Díaz. Me parece que es interesante empezar a poner en crisis este paradigma de evidencia biomédico, ¿no? Empezar a hablar de la crisis de la biomedicina y entender a la medicina como una ciencia híbrida. La próxima, por favor. Pero bueno, tenemos un poco lo que hablaba Nancy, el fantasma del modelo médico hegemónico, en el que la gran mayoría de los médicos nos formamos. Me encanta leer la definición de modelo médico hegemónico, lo voy a leer por si atrás no se llega a leer. Dice así: conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde finales del siglo XVIII ha ido logrando dejar como subalternos al conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. El cannabis es una planta que, como bien contaba antes Alejandro, acompaña a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con todos esos otros saberes? Y no solo en relación al cannabis, ¿no? Esto habla también del uso de varias herramientas que hay en la naturaleza y quedan por fuera de todo este modelo médico hegemónico y de toda esta biomedicina. Pero obviamente hay una cuestión de fondo que no es menor y que también fomenta y sostiene esta crisis de la biomedicina, que tiene que ver con que la articulación de esta hipertrofia de aspectos biológicos va de la mano con la hipertrofia del modelo farmacológico, y en definitiva lo que tenemos son sociedades hipermedicadas, ni que hablar en lo que respecta a la salud mental, donde una vez que empieza el camino de los psicofármacos es muy difícil salir. Entonces, la próxima, por favor. Lo que se va estimulando es una industria basada en
lo que hablaba un poquito Nancy antes, ¿no? Sostener a las personas desde el lugar de la enfermedad, porque es el lugar de generar ese espacio de perpetuación como cliente de la industria farmacéutica también, ¿no? Y eso la verdad es que es un bajón, y si analizamos la cantidad de síndrome de burnout que hay en los médicos, sí, probablemente tenga que ver con el exceso de trabajo del modelo médico, ¿no? Que de repente uno tiene que salir de una guardia de 24 horas y después atender 15, 20 pacientes. Durante mi residencia, yo hice la residencia en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, y la realidad es que eso era un cotidiano, pasaba 2 veces por semana, porque 2 veces por semana tenía guardia y al otro día con ese cansancio tenía que atender. Pero no solamente tiene que ver con el exceso de trabajo, tiene que ver también con la falta de sentido. Si el lugar del médico solamente es el de medicar, quita creatividad también. Y acá me parece que es interesante esto de ver cómo el cannabis llega como una oportunidad de generar un nuevo modelo médico. Un modelo donde el lugar del médico no sea solo el de medicar y el lugar del paciente no sea solo el de agachar la cabeza y decir sí doctor, como muchas veces pasa incluso cuando prescribimos psicofármacos. La gran mayoría de la gente no quiere usar psicofármacos. Yo no estoy en contra de los psicofármacos, quiero dejarlo bien en claro. Porque no me parece que sea una cosa o la otra, me parece que son todas herramientas y que es fundamental tener en cuenta que no estamos haciendo un uso racional de psicofármacos. Y en ese sentido aparece también la herramienta de volver al universo de las plantas y el cannabis como uno de los, si se quiere, una de las tantas herramientas que hay en la naturaleza para también trabajar sobre nuestra salud mental. La próxima, porfa. Pero para eso hace falta abrazar la realidad. ¿A qué me refiero con abrazar la realidad? Yo hace varios años que vengo acompañando a usuarios de cannabis en esto de buscar una forma de trabajar sobre situaciones de salud que requieren una atención en salud y utilizar el cannabis como herramienta para esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Fueron pasando los años y cada vez más colegas se fueron sumando y hoy por hoy se siguen sumando más y eso está buenísimo, pero la pregunta generalmente es, cuando vienen los colegas a preguntarme, la pregunta generalmente es ¿de dónde leo? ¿O qué publicación científica me recomendás? Yo soy casi adicta, podríamos decir, a las publicaciones científicas. No digo que no leamos publicaciones científicas y está buenísimo estar al tanto de las investigaciones a nivel científico, pero no es lo único que hay. Las investigaciones están absolutamente sesgadas por esta cuestión de que no es para nada un detalle menor en materia de cannabis, el CBD. Por ejemplo, en salud mental, si empezamos a revisar las publicaciones científicas, la gran mayoría de las publicaciones hablan de un único componente de la planta usado en alta dosis. Y eso no tiene nada que ver con lo que vemos a nivel empírico. Entonces, ¿a qué voy con abrazar la realidad? Hay mucho material y mucho desarrollo en materia de evidencia científica y es fundamental estar al tanto, sí, pero también es muy importante hablar con las personas que están usando el cannabis, porque hay gente que hace mucho tiempo, hace varios años ya, que viene trabajando situaciones de salud valiéndose del uso de la planta como herramienta terapéutica. Hay cannabicultores que hace décadas que están vinculadas a la planta. Entonces, me parece que quizás la forma de transitar esta salida de la crisis de la biomedicina también tiene que ver con la integración de saberes. Y una integración desde un lugar horizontal, no desde el lugar del doctor o la doctora como el único lugar de saber. Bueno, y además hay un tema que no es para nada menor. La formación médica sobre cannabis es prácticamente nula. Ustedes me ven hoy acá, yo soy una médica joven, hice la totalidad de mi carrera en el siglo XXI, en la Universidad de Buenos Aires, es una buena universidad. La verdad que nunca nadie me habló del sistema endocannabinoide.
Y eso no es para nada un detalle menor. Los médicos no tenemos conocimiento sobre el sistema endocannabinoide, tenemos una formación que está plagada de discursos prohibicionistas y además de eso, los médicos, las médicas, tenemos este problema de que para terminar la carrera de medicina no hace falta tener mucha cultura general. Y dentro de la currícula de la carrera de medicina no se trata absolutamente nada lo que tiene que ver con política de drogas, historia de la prohibición. Sin embargo, en un debate, y me ha tocado estar en varios, en oportunidad también de estar en los debates previos a lograr la ley de cannabis medicinal y demás, en un debate la palabra del doctor, de la doctora, parece que tiene un montón de fuerza y es una palabra que está totalmente desinformada. Recién hoy estamos intentando ponernos al día con un montón de cosas. Y esto tiene un montón de impactos. En principio porque ya cada vez pasa menos, pero ha pasado y mucho tiempo hay muchas historias de personas que fueron echadas de los consultorios porque le decían al médico que estaban usando cannabis. Eso, ¿cómo puede ser que eso suceda? O médicos que trataban a las personas de adictos, o incluso médicos que dicen que no sirve cuando hay evidencia de la presencia del sistema endocannabinoide en todo el cuerpo. Entonces, ¿es relativo si sirve o no sirve? Digo, los médicos estamos totalmente desinformados y en relación a eso muchas veces pasa que las personas se enojan con su médico o su médica y de alguna forma siguen el camino solos o solas y está todo bien. Entiendo que enoje mucho la ignorancia por parte de un profesional de la salud, pero quizás la forma es también llevar conocimiento al profesional de la salud, ¿no? Quizás invitarlo a este tipo de espacios, quizás llevarle evidencia científica, quizás contarle sin miedo, doctor, doctora, estoy usando tal o cual extracto o estoy vaporizando o estoy usando tal crema y estoy obteniendo estos resultados, porque eso es lo que está haciendo que cada vez más profesionales de salud dejen de tenerle miedo al cannabis. Hoy por hoy esto está mucho más trabajado hacia dentro de la medicina, pero todavía falta y falta mucho. Y dentro de las cosas que nos enseñaban en la facultad estaba esto de que el cannabis produce esquizofrenia, que todos los consumos son problemáticos, que es la puerta de entrada a las drogas. Esto lo voy a conversar en un ratito. Pero también otra cosa que está muy, muy instalada todavía hoy es que no hay evidencia científica suficiente, o que no hay conocimiento suficiente, o que la cuestión del cannabis es una cuestión muy reciente en la historia de la medicina. Y en verdad, cuando empezamos a revisar, quizás para nosotros, ¿no?, que vamos 3, 4 años con esto del cannabis en los medios y demás, pero cuando empezamos a revisar un poquito más la historia de los conocimientos sobre las propiedades terapéuticas de la planta y demás, vemos que los cannabinoides, la primera publicación sobre la presencia de los cannabinoides en la planta de cannabis data de 1964. Este que ven en la foto, que todavía estaba joven, es Rafael Meyulam. Hoy es un señor muy, muy grande ya, que en la década del 60, él está en Israel, y en la década del 60 quiso investigar cuáles eran las propiedades terapéuticas, por qué el cannabis hacía efecto, porque no se sabía todavía cuáles eran los principios activos que alojaba la planta de cannabis y tenían este efecto en las personas. Porque en Israel la gente fuma mucha marihuana, ya en los 60 fumaban mucha marihuana. Y hoy me parece que más todavía. Entonces fue a una comisaría, pidió hashish confiscado, se lo llevó en un colectivo a su laboratorio, toda una cosa absolutamente ilegal, ¿no? Sin tener conciencia siquiera de esa ilegalidad, cosa que yo celebro mucho, porque si no hubiese sido gracias a eso nunca hubiésemos descubierto el sistema endocannabinoide o hubiésemos tardado más. Pero bueno, la cuestión es que aísla en la década del 60 los principios activos. Después
El cuento seguía, y bueno, estos principios activos, ¿cómo es que hacen efecto en el organismo humano? Y entonces, en el 88 se publica el primer paper que habla de la presencia de receptores de tipo cannabinoide en el organismo humano. Y después, obviamente, la lógica era, bueno, si están estos receptores es porque el organismo algo debe producir para estimular esos receptores. Y en el 92 se publica el paper que habla de la presencia de sustancias endocannabinoides, que son sustancias muy parecidas a los cannabinoides de la planta, que nuestro organismo produce y estimula mediante ellas estos receptores. Y ahí queda todo el cuento armado del sistema endocannabinoide. Estamos hablando del año 1992 y hoy estamos en 2020 y esto parece nuevo. Esto tiene que ver también con el impacto del prohibicionismo, ¿no? Con cómo el prohibicionismo también obstaculizó el desarrollo de conocimiento, la aplicación terapéutica y demás. Pero esto no es nuevo, esto se conoce y se conoce hace mucho. La próxima, porfa. Entonces, esto que yo les hablaba recién del sistema endocannabinoide, de este descubrimiento, es un sistema que está presente en todo nuestro organismo. Todos los órganos y sistemas de nuestro organismo tienen presencia de receptores de tipo cannabinoide. Está presente en todo nuestro organismo y interviene en procesos que son procesos autorregulatorios, que en medicina le llamamos procesos homeostáticos. Tienen que ver con control del sistema inmune, temperatura, apetito, sueño, estado de ánimo, coordinación motora, control del dolor, neuroprotección, cardioprotección, aprendizaje, memoria. Y conforme progresan las investigaciones sobre el sistema endocannabinoide, vamos viendo que tiene cada vez más funciones. Es un sistema que en algunas condiciones de padecimiento a veces no da abasto para autorregular el organismo. Entonces, cuando la producción de endocannabinoides no da abasto para estimular esos receptores de tipo cannabinoide, podemos trabajar con fitocannabinoides. De ahí la importancia de la presencia de la planta. No es tan complejo. Y como les digo, está presente en todo el organismo. Esto de que no se registre dosis letal por el uso de cannabis no es para nada un detalle menor. Y esto tiene que ver con que la presencia de receptores de tipo cannabinoide en el bulbo raquídeo, que es una zona del sistema nervioso central que controla funciones vitales, es muy bajita. Entonces eso hace que el cannabis no tenga dosis letal, que es interesantísimo. Ni que hablar en sus aplicaciones en salud mental, que usamos muchas sustancias que tienen dosis letal y que muchas veces son usadas en sobreingesta. Bueno, entonces tenemos el desafío de entender que existe un sistema endocannabinoide. Los y las médicas tenemos el desafío de entender que existe un sistema endocannabinoide y que no tenemos idea de él y que por eso no entendemos por qué la marihuana hace efecto. Cuando hablo de cannabis, hablo de marihuana. Es la misma planta. Otro de los desafíos que tenemos es esto de moléculas versus plantas. Estamos criadas para entender un modelo monomolecular, donde una molécula se aísla, se estudia, se evalúa la farmacodinámica, la farmacocinética y demás, pero no estamos habituados a estudiar plantas. Entonces, ¿qué pasa? De repente, la planta de cannabis o la planta de marihuana, como les decía, son sinónimos, es una farmacia en sí misma porque aloja un montón de componentes terapéuticos que interactúan entre sí y entonces el médico parece que se pierde, pero no es lo mismo utilizar un cannabinoide aislado que utilizarlo en asociación con el resto de los componentes de la planta. En la terapéutica vemos que claramente no es lo mismo. Ese es otro de los desafíos que todavía tenemos los médicos. La próxima, porfa. Hay una cuestión que se habla en materia de cannabis terapéutico que es el efecto séquito y que tiene que ver con que la asociación de componentes, el efecto de la asociación de los componentes de la planta es mayor que si utilizamos sus componentes aislados. La próxima, porfa. La planta de cannabis, además de tener más de 104 cannabinoides,
y en los últimos días creo que se descubrieron 2 más y seguramente se van a seguir descubriendo. Además de tener, como les decía, los fitocannabinoides, tiene otras sustancias que también tienen aplicaciones terapéuticas, que tienen efectos terapéuticos, que son los terpenos, los flavonoides. Los terpenos son las sustancias que le dan propiedades organolépticas a la planta, olor, sabor. Si ahora nos tapáramos los ojos y jugáramos al gallito ciego y yo pusiera una planta de cannabis ahí en el medio y el juego sería detectar dónde está la planta, rápidamente sabrían dónde está porque tiene un aroma muy importante, muy... como muy, muy presente está el perfume de la planta. Y esto tiene también efectos terapéuticos. Esto que les decía de la presencia de estas sustancias que son los terpenos, que además de darle perfume, que nosotros los identificamos mediante su perfume, los perros también los identifican mediante su perfume, además de eso, también le da propiedades terapéuticas. Es decir, por ejemplo, las plantas enriquecidas en limoneno son muy buenos antidepresivos. ¿Por qué? O sea, son plantas que asocian el efecto antidepresivo del limoneno, que no es el limoneno del cannabis. El limoneno per se, que es el terpeno que además de estar presente en varias variedades de cannabis, las famosas lemon algo, que son unas cuantas, ¿no? Además de estar presente en esas plantas, también está presente en los cítricos. Y el limoneno per se tiene propiedades antidepresivas. Eso, en una preparación de cannabis, suma efectos terapéuticos antidepresivos. El pineno es un buen aliado para tratar problemas de memoria, el linalol es un buen aliado para tratar el insomnio, y así hay infinidad de terpenos. Para quien le interese investigar el universo de los terpenos, les recomiendo una página que se llama Aromatic Science. Hay una pestaña de research donde uno se encuentra con más de 70 moléculas de terpenos que haces clic y bajan un montón de estudios científicos sobre las propiedades que no son de terpenos de cannabis, son de terpenos en sí. Es decir, hay un montón de principios activos en la naturaleza que podemos usar y que están alojados también dentro de la planta de cannabis y que explican el por qué los preparados de planta entera son mucho más efectivos que los preparados de CBD. Pero bueno, ahora quiero profundizar un poco sobre lo que para mí, por lo menos en materia de salud mental, son como los grandes mitos del prohibicionismo, justamente sobre salud mental. Uno de ellos es que el cannabis produce esquizofrenia y en verdad, como les decía en un principio, hay personas que son más sensibles, ¿sí? Hay algunos estudios que a quien le interese profundizar más sobre eso se los puedo pasar, que hablan de vulnerabilidades genéticas, de genes que están identificados, que hacen que algunas personas sean más sensibles al uso de cannabis, pero esto no es una entonces B, no es que necesariamente, más de una vez me ha pasado, generalmente cuando las personas me vienen a ver porque quieren hacer una consulta sobre el uso de cannabis, como saben que soy psiquiatra, me dicen, doctora, pero yo tengo miedo de volverme esquizofrénico. Bueno, eso es un mito que está muy instalado y de hecho no solamente no es que no es A entonces B, como les decía, sí existe vulnerabilidad, pero no en la totalidad de las personas, sino que además tiene muchas propiedades terapéuticas para el uso incluso en esquizofrenias. Hay un investigador británico que se llama David Nutt, es un gran investigador, que dice que el cannabis, más que causa de esquizofrenia, en general es un síntoma, porque las personas
muchas veces tienden a automedicarse con el cannabis. Pero ¿qué pasa? Los psiquiatras, las psiquiatras en general, cuando recibimos una persona que tiene diagnóstico de esquizofrenia y que además usa marihuana, tendemos a decirle que no lo puede hacer. Y creemos que cuando decimos que eso está prohibido, ya está, la persona no lo va a hacer. Y lo que obtenemos con eso es que la persona lo siga haciendo para espaldas nuestras, o sea que incrementamos sobremanera el riesgo. Y como les decía, en el consultorio de salud mental sí se ven personas que se agravan y también se ven muchísimas otras que lejos de agravarse mejoran y mejoran en síntomas en los que los psicofármacos no tienen impacto, lo cual no es para nada un detalle menor. Bueno, sobre cannabis y psicosis, obviamente hay evidencia. Es muy interesante también revisar esa evidencia. Hay evidencia sobre el potencial del THC para producir psicosis y es interesante, como les decía, leer bien esa evidencia, porque ¿qué pasa? Si revisamos, si ponemos la lupa en esos estudios, lo que veremos en muchos de ellos, de hecho estos son como los grandes estudios, es que está hablando de THC sintético, aislado, en administración oral o incluso en administración endovenosa. Cuando las personas usan marihuana, no usan THC aislado, no siempre lo usan en administración oral, puede que lo usen en administración oral, pero no siempre lo usan. Y si alguien en este auditorio alguna vez conoció a alguien que se inyecte algo de marihuana, les pido por favor al final de mi presentación, esto lo pido cada vez que doy una charla, al final de mi presentación yo paso mi email, cuéntenme, porque nunca en la vida conocí a nadie. Es decir, esto habla del poco diálogo que tiene la ciencia con la realidad, porque no puede ser evidencia suficiente de que la marihuana produce psicosis hablar de un cannabinoide aislado cuando sabemos que los componentes de la planta se regulan entre sí, de hecho el CBD regula la psicoactividad del THC, y que la vía de administración más frecuente es la vía inhalada. Entonces, ¿cómo puede ser evidencia suficiente la vía endovenosa? Fíjense este estudio. La conclusión. Empeoramiento transitorio de los síntomas psicóticos, así como de las funciones cognitivas en pacientes esquizofrénicos estabilizados farmacológicamente a través de la aplicación intravenosa de THC. Es una locura que un comité de ética apruebe este tipo de estudios y no nos permita hacer estudios con planta entera para evaluar las propiedades terapéuticas de la planta. Eso es algo que necesitamos cambiar, porque la próxima, porfa. Las esquizofrenias son una gran bolsa de gatos. De hecho, hablar de esquizofrenia no es lo más apropiado. Ya Bloiler, que es quien acuña el término, decía que más que hablar de esquizofrenia, habría que hablar de las esquizofrenias. Las esquizofrenias en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se asocian a una discapacidad muy grande, en general afectan a personas que en etapas tempranas de la vida. Hay una cuestión que es muy importante, que es esto de que las personas con esquizofrenia, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población, y esto se debe por lo general a enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Pásamela. Esto me parece que es tremendo porque en verdad no es que la esquizofrenia per se produce enfermedades cardiovasculares o metabólicas. En verdad las enfermedades metabólicas y las enfermedades cardiovasculares se producen por efecto secundario de los psicofármacos. Y otra cosa que dice la Organización Mundial de la Salud es que los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. Y ya me parece que poner los esquizofrénicos y discriminación en una misma oración es una aberración total, ¿no? Como ya hablar de los esquizofrénicos me parece que es un acto de discriminación y violación de sus derechos humanos es que no puedan acceder a otros tratamientos que también sean efectivos. La próxima, por favor.
Los antipsicóticos son la primera línea de tratamiento en este tipo de casos y no digo que no sean eficientes, como les decía en un principio, no estoy en contra del uso de psicofármacos, sí estoy muy a favor de su uso racional y de discutir cuándo sí y cuándo no un psicofármaco, porque me parece que tenemos una población que está sobremedicada y la realidad es que 1/3 de los pacientes no responden a esta terapéutica con psicofármacos antipsicóticos. La próxima, por favor. En 1995 data el primer reporte de caso de los efectos antipsicóticos del CBD, que es uno de los componentes que tiene la planta de cannabis. Se dan cuenta cómo esto de la relación entre cannabis y esquizofrenia va mucho más allá de la premisa esa de que el cannabis produce esquizofrenia. Hay todo un universo detrás de eso que está tapado por el prohibicionismo y que me parece que es muy interesante hablar porque justamente, como vimos, es una patología que afecta al 1% de la población, o sea que afecta a gran parte de la población, una población joven, y los tratamientos no siempre son efectivos. Que el 1% de la población esté afectada, como ven, es un número grande. Que 1/3 de ese 1% no responda también es un número grande. Y yo no sé si ese tercio entero tiene que ver con una alteración del sistema endocannabinoide, pero seguramente gran parte de ese tercio sí, porque hay muchos casos que son refractarios a la terapéutica antipsicótica y que responden al uso de cannabis. Y esto es interesante también, ¿no? Y también me parece que está bueno esto de criticar ese lugar de la verdad del modelo médico hegemónico y de que el médico tiene la razón y que parece que el paciente está como metiendo la pata, porque evidentemente algo de terapéutico tiene ese uso de cannabis cuando estas personas, como dice David Nutt, se automedican con la sustancia, ¿no? Bueno, como les decía, 1995 el primer estudio, después vinieron otros. El anterior, es un estudio que es re interesante porque primero que compara el uso de CBD versus un antipsicótico para el tratamiento de esquizofrenias, y lo que se vio es que el efecto antipsicótico que se lograba era el mismo, pero también lo que se vio es que cuando se usaba un fármaco antipsicótico no se modificaban las concentraciones de endocannabinoides en las personas, pero cuando se usaba CBD sí se modificaban las concentraciones de endocannabinoides, es decir, que hay algo de trabajar sobre el sistema endocannabinoide que puede mejorar la condición de esta enfermedad. La próxima, porfa. Bueno, este es otro estudio que también da cuenta del efecto antipsicótico, nuevamente del CBD en alta dosis. La próxima, porfa. Mecanismos íntimos, hay varias líneas de investigación, ninguna concluyente. Pero mi pregunta es, y esta pregunta la hago desde el lugar de haber visto muchos casos que respondieron no al uso de CBD en alta dosis, porque la verdad que en Argentina no es posible usar 800 miligramos de CBD o 1 gramo de CBD, no es posible. Mi pregunta va desde el lugar de ver muchos casos que respondieron usando derivados de planta entera de plantas enriquecidas en CBD. ¿Es el CBD en altas dosis la mejor opción? Lo que hemos visto es que en general las personas que utilizan preparados. Esto no lo voy a explayar mucho ahora porque quiero seguir hablando de otras cosas, pero voy a estar en la carpa de cannabis y si alguien tiene una pregunta específica sobre esto me puede buscar hoy, mañana, pasado y podemos charlar de esto, porque les puedo contar un poco más cómo usarlo, pero lo que he visto es que las personas usan extractos enriquecidos en CBD donde la dosis de CBD no llega ni a 800 miligramos, como les decía, ni a 1 gramo día, es una dosis mucho más bajita, pero como veíamos antes, esta cuestión del efecto séquito hace que no sea necesaria una presencia tan alta de un fitocannabinoide para que éste actúe, porque hay asociación de componentes. Y esto yo lo traje con la esquizofrenia,
porque me parece que está bueno como derribar uno de los grandes mitos del prohibicionismo, y siendo psiquiatra, pero pasa con un montón de patologías, donde el efecto terapéutico se ve cuando usamos preparados de planta entera, y no así de cannabinoides aislados. La próxima, porfa. Bueno, nada. ¿Hay voluntad política para hacer estudios con uso de cannabis? Estudien qué pasa planta entera, CBD, de plantas enriquecidas en CBD en personas con psicosis, porque ahí hay seguro mucha data y no es difícil de hacerlo. La próxima, porfa, me parece que es fundamental innovar los tratamientos, porque en esta condición la probabilidad de que las personas mueran por suicidio es 9 veces más que la de la población general. Esta frase es de un paciente mío que, bueno, no es mío, es un paciente que sigo, que cuando lo conocí no quería usar psicofármacos, y después cuando empezó a usar cannabis se dio cuenta de que, bueno, podía combinar el uso de cannabis y el uso de psicofármacos en dosis realmente bajitas, que no le eran perjudiciales para la salud. Entonces, quizás esto de poder ampliar el universo de herramientas genera mayor adherencia en las personas. Y en esta patología no es para nada menor la adherencia. Y este chico dice: me contenta y mitiga la ansiedad y frustración que me produce el uso de psicofármacos. Me parece que no es para nada un detalle menor, ¿no? Y quizás, como les decía, tenemos que concentrarnos más en disminuir riesgos y en, de repente, permitirnos hablar de qué genética están fumando nuestros pacientes, con qué frecuencia, para qué, buscando qué, cuál es el efecto de fumar una u otra genética, que directamente prohibirlo, ¿no? Hay todo un universo que se abre en ese diálogo. Pero bueno, otra de las grandes premisas de la Facultad de Medicina es que hay que trabajar siempre como desde un lugar de que los consumos son problemáticos y demás. Y en este sentido me gusta traer otra patología, que es el trastorno por estrés postraumático, que es una patología que tenemos muy asociada con lo que padecen los veteranos de guerra, pero no solamente lo vemos en situaciones relacionadas a veteranos de guerra, sino también situaciones de vulnerabilidad social, violencia, accidentes, bullying, maltrato médico, enfermedades de larga data. Y el estrés postraumático es una patología que hacia dentro de la salud mental no tiene un tratamiento que sea muy efectivo. Y lo que se vio, esto es una comunicación científica breve de 2014 de Israel, que lo que vieron era que muchos veteranos de guerra fumaban marihuana y mejoraban sus síntomas. Y entonces también me parece interesante traer esta patología porque dejamos de hablar de CBD y vemos que el THC también es un cannabinoide que tiene un montón de propiedades terapéuticas, es súper medicinal. Entonces, lo que vieron es que muchas personas, como les decía, fumaban marihuana y mejoraban síntomas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio breve en el que vamos a darle a estas personas 2 tomas al día de 5 miligramos de THC a ver qué pasa. Y lo que vieron fue una mejora global y significativa en la condición de estas personas. El trastorno por estrés postraumático tiende a generar pesadillas, flashbacks, que son, como les decía, muy difíciles de tratar. Entonces, la pregunta que se me genera en torno a esto es si prohibir o integrar, ¿no? Escuchar por qué las personas están haciendo ese uso y si ese uso que tantas veces es castigado no es terapéutico también, ¿no? Porque parece que el uso recreativo no tiene nada de terapéutico. E incluso la palabra recreativo, a mí la verdad que me cae muy mal. Me parece que es una herencia del prohibicionismo esto de separar el uso de cannabis en medicinal o recreativo. Todos los usos son terapéuticos. Por eso celebro también que la agrupación sea cannabis terapéutico, el hoyo, porque me parece que hay que hablar de cannabis terapéutico. Bueno, en trastorno por estrés
postraumático hay evidencia sobre la alteración del sistema endocannabinoide. Este es uno de los tantos estudios que hay, que lo que se hizo fue analizar con tomografía de emisión de positrones, que es un tipo son imágenes funcionales del cerebro, qué pasaba con el sistema endocannabinoide, y se vio que hay un incremento de la expresión de los receptores de tipo cannabinoide y que también hay una reducción de endocannabinoides, que es esto que les contaba al principio. A veces, cuando una patología está muy instalada, el sistema endocannabinoide no llega a compensar la alteración, y ahí nos sirven los fitocannabinoides para trabajar desde afuera. Entonces, vemos un sistema endocannabinoide agotado pero que a la vez está receptivo. Entonces, esto me parece que da cuenta de esta posibilidad de utilizar fitocannabinoides para estimular eso que los endocannabinoides no están pudiendo hacer. El THC estimula los mismos receptores que estimula la anandamida, que es uno de los tantos endocannabinoides que tiene nuestro organismo. Entonces, si bien es un estimulante más débil que la anandamida, estimula los mismos receptores. Entonces, ¿por qué no podemos estimular no podemos estimular los receptores con THC si las concentraciones de anandamida están más bajas? Es súper lógico, ¿no? Lo que pasa es que para eso tenemos que derribar el mito de que usar marihuana está mal o que no es medicinal, o que el único cannabinoide medicinal o con propiedades terapéuticas es el CBD y que el THC solamente sirve para colocarse. Hay una organización en Estados Unidos que también, para quien no la conoce, se la recomiendo mucho, que es la MAPS, que es una asociación multidisciplinaria de estudios con psicodélicos, que además de trabajar con cannabis, también trabajan con investigando otras sustancias, investigan LSD, MDMA, psilocibina, bueno, un montón de otras herramientas terapéuticas que lamentablemente están atravesadas por el prohibicionismo. Y en febrero del año pasado largaron un estudio en el que a 76 veteranos de guerra se les dio cannabis de cuatro formas. Cannabis para que usen vía fumada y que sea cannabis rico en THC, rico en CBD, estabilizado, o sea que tenga la misma cantidad de THC y CBD, o que directamente no tenga cannabinoides, que eso se puede hacer mediante un lavado de cannabinoides que se puede hacer para estudios científicos. Supuestamente iban a publicar los resultados en junio de 2019, todavía no están publicados, pero se están procesando. Esto me parece que es evidencia científica mucho más fuerte que esa otra del THC aislado usado endovenoso, porque esto es mucho más representativo del uso que hacen las personas de la marihuana. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, el cannabis es la puerta de entrada al abuso de drogas, es otro de los grandes, las grandes máximas del prohibicionismo que nos enseñaron muy fuerte en la Facultad de Medicina. Esto me parece que es muy importante tener en cuenta. En principio, la pregunta que habría que formularse es ¿qué causa la adicción a una sustancia? Y algo que me gustaría contarles, para quienes no estén al tanto, es que el tradicional modelo de adicción a una sustancia, no sé si se ve acá, pero esto que se ve acá chiquitito es una ratita y esto que está acá es una jaula que la contiene. El modelo tradicional de adicción a una sustancia se basa en una rata sola, en una jaula chiquitita, con 2 cubetas de agua. Una cubeta es agua sola y la otra cubeta es agua que cuando la ratita usa ese agua, estas ratitas pobrecitas, sueño con el día que no se usen más animales de laboratorio, pero estas ratitas tienen puesto un catéter. Entonces, cuando la ratita toma de la cubeta que asocia estímulo psicoactivo, por el catéter le llega un estímulo psicoactivo,
cocaína, metanfetamina, heroína, distintas sustancias, la sustancia que sea que se esté investigando en ese momento. Entonces tengo cubeta agua limpia, cubeta agua con estímulo psicoactivo. Entonces, en este modelo, lo que se veía es que las ratas, lo que hacían, obviamente, a mí por lo menos me parece muy obvio, ¿no? Una rata sola, encerrada en una jaula, la verdad, si tiene la posibilidad de escaparse, por lo menos mentalmente, de esa jaula, yo, si soy rata, no lo pienso dos veces. Lo que hacían era usar la cubeta que se asociaba al estímulo psicoactivo. Y la usaban y reiteraban su uso, y reiteraban su uso, y reiteraban su uso, hasta que lo que sucedía es que se producía el fallecimiento por sobredosis. Entonces, la conclusión que se sacaba de esto es que las drogas producían una habituación y una tendencia al uso compulsivo hasta que sobrevenía la sobredosis. Pero, por suerte, la curiosidad mueve al mundo y aparece en los 70s en Canadá un investigador, miren, los 70s, y de esto prácticamente no se habla, es tremendo. Esta historia la cuenta Johann Hari en un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama Tras el grito, que habla de la historia y la actualidad de la guerra contra las drogas. Entonces aparece este investigador, me quedo en esta, aparece este investigador que también tiene una página que se llama brucealexander.com, que lo que dice es, esperen un momento, la evidencia es que hay una rata encerrada en condiciones horribles, o sea, sola, y que entonces esa rata se droga y llega a la sobredosis y entonces eso es la evidencia de que las sustancias producen adicción hasta la sobredosis, adicción química hasta la sobredosis. Entonces este hombre lo que dijo fue, me gustaría probar qué pasa con esas ratas si en vez de dejarlas solas, encerradas en una jaula, enriquezco el ambiente. Entonces lo que desarrolló fue un ambiente enriquecido al que le puso parque de ratas o rat park, que era una jaula muchísimo más grande que además de las dos cubetas tenía espacio para que la rata se mueva, pelotitas, túneles, muchas ratas conviviendo entre sí. Lo que se veía era que las ratas tenían muchísima mejor calidad de vida, que hasta incluso se reproducían, que un animal en estrés no se reproduce. Y es muy interesante ver qué fue lo que pasó en este estudio. Las ratas no usaban la cubeta de agua psicoactiva, o sea, también tenían acceso a las dos cubetas y teniendo la posibilidad de alterar su estado mental, de buscar el estímulo psicoactivo, que supuestamente, según la otra forma de ver la cuestión, una vez que la rata tocaba el efecto psicoactivo, se quedaba como víctima de ella. Y la verdad es que lo que se veía es que algunas ratas, por supuesto, probaban, siempre hay individuos que tienden a probar, algunas podían reincidir, pero ninguna fallecía de sobredosis. Entonces, ahora sí la próxima, el tema es si podemos seguir reduciendo el problema de las adicciones al individuo y a la sustancia, o si tenemos que hablar un poco de la calidad del ambiente también, ¿no? De las oportunidades. De si una rata encerrada sola en una jaula puede ser un modelo de estudio válido. A mí me parece que no, en absoluto. Y si el cannabis fuera puerta de entrada, entonces Holanda no tendría la evidencia que tiene. Holanda, esto lo va a trabajar mañana también Emilio, así que lo voy a decir rapidito, pero Holanda desde 1976 tiene una política de tolerancia que lo que hicieron fue segmentar el mercado de drogas. Entonces, si uno va a Holanda, puede ir a un coffee shop y comprar marihuana en un coffee shop. Pero puede comprar marihuana y a lo sumo hongos, pero no puede comprar otras sustancias. Entonces, la apuesta fue a romper ese efecto que en Uruguay le dicen el efecto góndola, que es que la persona buscando una sustancia accede a muchas otras a través del vendedor callejero, a través del dealer.
Entonces, si la marihuana fuera puerta de entrada a otras sustancias, probablemente la gente que compraba o que compra cannabis en un coffee shop en Holanda, después se iría a buscar otras sustancias, sea en mercado legal, mercado ilegal. Pero lo que se vio 20 años después de que comenzara a regir la política de tolerancia, se hizo una revisión y lo que se vio es que en Holanda el promedio de consumidores de drogas duras era el menor al resto de los países vecinos, menor cifra de contagio de VIH por el uso de drogas endovenosas, menor índice de sobredosis. En el 2011 se volvió a revisar y la cantidad de usuarios de drogas endovenosas era la más baja de Reino Unido. Es decir, que hay algo súper interesante, ¿no?, en esto de cannabis como puerta de entrada a las drogas, que en verdad no es tal, que tiene que ver también con esta cuestión de que la puerta de entrada a las drogas no es la sustancia en sí, no es el uso de cannabis en sí, sino es cómo se accede a esa sustancia, ¿no? Porque es esto, cuando vas al chino a comprar yerba y de repente compras 20 cosas más. Bueno, si hay cannabis, pero también hay otras cosas, más teniendo en cuenta la población adolescente, ¿no?, que muchas veces no es del todo consciente de los riesgos. Bueno, este es un estudio de David Nutt, este investigador que les decía que es un genio, que también lo puedo pasar. No, por favor. Acá habla de la peligrosidad de la marihuana. No se llega a ver, pero la marihuana es esta de acá. Esto es peligrosidad hacia uno mismo, esto es peligrosidad hacia otros. La marihuana está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octava. Después del tabaco, de la anfetamina, de la cocaína, la metanfetamina, el crack, la heroína. ¿Y saben cuál es el primero? El alcohol. Hay un estudio del Observatorio Argentino de Drogas que se llama Mortalidad asociado al uso de sustancias, que arroja cifras bien específicas y dice que el 91% de los crímenes asociados a uso de sustancias es por uso de alcohol. Y vieron que supuestamente la marihuana producía que las personas se pongan violentas y salgan a matar a otras, y todas esas cuestiones del prohibicionismo que mañana también va a contar Emi. Y bueno, los accidentes de tránsito también, el 93% de la mortalidad asociada a sustancias, de la mortalidad por accidentes de tránsito asociada a sustancias, es por alcohol. El otro día estaba en una reunión con unos colegas de la ONG y decíamos que quizás ese estudio, más que llamarse mortalidad asociada a sustancias, debería llamarse mortalidad asociada a alcohol, porque la realidad es que prácticamente todo el estudio habla del impacto en las personas y en salud pública del uso de alcohol. La próxima, porfa. Y lo que se ve, y estas pasámelas rápido, es que, bueno, el cannabis, más que una puerta de entrada al uso de sustancias, es una buena puerta de salida, entre otras cosas, para el uso de alcohol. Uso de alcohol, opioides, cocaína, incluso hay estudios que hablan de la reducción del uso de metanfetamina en ratitas de laboratorio. Entonces, más allá de esta cuestión del uso de que el uso de cannabis es la puerta de entrada a las drogas, estaría bueno empezar a hablar, ¿no?, de más que puerta de entrada, quizás puerta de salida. ¿Y qué pasa con esto, ¿no?, de que es una buena puerta de salida para el uso de alcohol también, y con todo el impacto que tiene el uso de alcohol en nuestra sociedad? Bueno, y cannabis como sustancia psicoactiva. Esto quizás sea lo más polémico, pero me parece súper interesante pensar qué entendemos por psicoactividad, ¿no? Si vemos un grupo de chicos y chicas fumando marihuana en una plaza y riéndose, después teniendo hambre, un poco de sueño, lo que sea, vamos a decir que están todos fumados, o incluso
quizás muchas veces ese uso puede ser castigado, ¿no? Como, uy, están todos fumados, como mal que está eso. Sin embargo, esa misma psicoactividad, imagínensela en una persona con cáncer, que no puede dormir porque tiene dolor, que no puede comer porque se siente mal o porque tiene dolor o por el efecto de la quimio, que se siente mal porque le duele el cuerpo, porque no puede dormir, porque tiene cáncer y que reírse un poco no le viene nada mal, ¿no? Digo, hay una cuestión que tiene que ver con qué entendemos por psicoactividad, que me parece que está muy atravesado por el prohibicionismo y por prejuicios morales. Y en verdad hay una cuestión muy terapéutica también en la psicoactividad. Y esto, por más que nos pese, o por más que todavía nos genere como cierta cosa de, pero lo terapéutico de la psicoactividad, la realidad es que en materia de investigaciones en salud mental, hoy por hoy, lo que más se está investigando, vieron que el universo de los psicofármacos prácticamente está agotado. La realidad es que la revolución en salud mental que se está generando en términos terapéuticos hoy por hoy tiene que ver plenamente con la psicoactividad y no con la psicoactividad que produce el cannabis. No porque no se esté investigando, se está investigando, pero principalmente con la psicoactividad que producen los hongos, con la psicoactividad que produce el DMT, que es el principio activo de la ayahuasca, con la psicoactividad de la ayahuasca. Digo, hay un montón de cuestiones que los psicofármacos no están pudiendo resolver y que se resuelven con el uso de estas sustancias que son psicoactivas, y si bien del LSD también, y si bien se están también trabajando en microdosis, muchos estudios científicos, de hecho yo lo investigo eso, he viajado también a congresos y demás, y los estudios científicos y las pruebas clínicas que se están haciendo tienen que ver con valerse de la psicoactividad de esas sustancias. Por ejemplo, para tratar depresiones resistentes, lo que se está haciendo en el Imperial College de Londres es acompañar a las personas en 2 tomas de psilocibina, una en una dosis psicoactiva baja y otra en una buena dosis psicoactiva. Y lo que se hace es acompañar a la persona durante esa psicoactividad psicoterapéuticamente. Y eso no se está haciendo solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, y en breve lo vamos a poder hacer también acá en Latinoamérica. Por eso digo, ojo con el tema este de que porque es psicoactivo es malo, porque en verdad hay muchísimo de la psicoactividad que es sumamente terapéutica. Y va a haber que ayornarse, porque es lo que está pasando en el mundo. La experiencia psicoactiva con cannabis, bueno, seguramente muchas personas ya lo deben saber en el salón. Tiene que ver con sensación de bienestar, empatía, cierta euforia, risa fácil, relajación, intensificación de percepciones visuales. Por eso de repente mucha gente usa cannabis para ver una película o para ir a ver arte. Auditivas, por eso también para ir a un recital de repente o para escuchar música, táctiles, sensibiliza la vivencia del entorno, por eso también es un buen facilitador en materia de trabajar algunos bloqueos sexuales. Modifica también la experiencia, la percepción del tiempo, que esto muchas veces es vivido con cierta incomodidad, pero en general cuando el usuario sabe que produce cierta sensación de enlentecimiento del tiempo se relaja. Por eso es importante que la persona que va a usar cannabis tenga idea de qué es lo que le puede pasar cuando usa cannabis, ¿no? Y bueno, y también puede producir aumento del apetito, sequedad de la boca, aumento de la frecuencia cardíaca. La próxima, por favor. El mal viaje, yo he visto varios malos viajes en las guardias, cuando hacía guardias. En general eran adolescentes o jóvenes estudiantes que habían fumado un cannabis que era muy psicoactivo y habían fumado mucho. Y
como lo más grave que se podía ver eran personas que venían llorando por eso. Y entonces uno le explicaba, le preguntaba, bueno, a ver qué fumaste, qué pasó, se lo acompañaba un ratito. A veces quedaban en observación por guardia, pero más allá de hablar un poco, la verdad que nunca tuve que hacer una intervención farmacológica en estos casos. Por eso digo, el mal viaje rara vez es una urgencia médica y generalmente con acompañamiento desde la palabra baja. Muchas veces el mal viaje se asocia a cannabis ingerido vía oral, porque cuando el cannabis se usa vía oral, el delta 9 THC, que es el principio activo que incorporamos cuando lo fumamos, se convierte en delta 11 THC, que es más psicoactivo. Esa es una de las cuestiones, y además porque es más difícil medir la dosis. En general se sobredosifican cuando comen brownies, galletas o lo que sea. Entonces, por eso es importante que si va a haber un uso vía oral sea un uso consciente, más teniendo en cuenta que un brownie es rico. Entonces van a dar ganas de comer más. Entonces yo lo que recomiendo es que preparen brownie sin, ¿no? Como bueno, sí, si vas a querer seguir comiendo, que no te... Porque después cuando te llegue a la sangre, te va a llegar todo junto. Y es difícil no ponerse ansioso después de eso. La próxima, porfa. Otra de las cosas que se le atribuye a la marihuana es el síndrome motivacional. Miren, así como les leí la definición de modelo médico hegemónico, les voy a leer esta definición que es de 1968, me parece tremenda. Tendencia a la pasividad, falta de ambición y de objetivos, pocas ganas de trabajar, de competir, apatía, procrastinación, que es la tendencia a postergar acciones necesarias para la resolución de problemas, disforia, incomunicación, dificultad para mantener proyectos personales en forma sostenida. Yo me pregunto si es más saludable ser un neurótico obsesivo dedicado a trabajar, producir, competir, o si hay algunas personas que tenemos otras formas de vivir la vida, ¿no? Eso no quita que inundar el cuerpo de fitocannabinoides puede alterar el funcionamiento normal del sistema endocannabinoide. Y si el sistema endocannabinoide tiene que ver con el equilibrio, bueno, hay algo de la voluntad que se puede comprometer. Entonces tampoco se trata de inundarlo porque sí. Igual cada persona tiene su dosis. La dependencia a cannabis es otra de las cosas que también me parece que es interesante ver. En estudios científicos lo que se vio es que el 90% de todas las personas que prueban cannabis, 90% de todas las personas que alguna vez probaron cannabis no se convierten en usuarios frecuentes de la sustancia. Es decir que la producción de dependencia por parte por la planta en sí es muy bajita. La próxima, porfa. Y en caso de dependencia al cannabis, ¿qué hacer? Bueno, en principio me parece que es importante, siempre que vamos a trabajar una dependencia a una sustancia, tener en cuenta los principios de la reducción de daños, ¿no? Primero que nada, que cambios que benefician a la salud son posibles aun cuando la abstinencia cuando no se logre la abstinencia. Es decir, el único objetivo de un tratamiento de dependencia a una sustancia no puede ser la abstinencia. De hecho, quizás yo adhiero a esta idea de que lo contrario a una adicción, a un uso problemático, no es la abstinencia, sino es la conexión. Es la conexión con un propósito, la conexión con la vida, la conexión con motivos, con algo que te traiga de vuelta acá, que no te haga estar todo el tiempo en otra. Y eso no se logra solamente con la abstinencia. Una abstinencia sin conexión es sufrimiento puro. Comenzar con lo que es más útil para el usuario en ese momento, en vez de agarrar el libro y decir desde un lugar bien médico y hegemónico, ¿no? Usted tiene que hacer esto o aquello. Bueno, ver quizás qué es más útil para ese usuario en cada momento y adaptar los servicios al usuario en vez del usuario a los servicios. Y en lo que tiene que ver particularmente con el uso de cannabis, y esto es
para tener en cuenta tanto para personas que usan aceite como para personas que fuman marihuana, es que ese que está en la foto se llama Dustin Sulak, tiene una página que se llama healer.com, hay mucho material en healer.com que está súper bueno para ver, para investigar y demás. Y lo que propone Dustin es hacer 2 días de abstinencia de cannabis, o sea, si tengo un tratamiento con aceite de cannabis que de repente no está siendo efectivo, que interpretamos que lo que está pasando es que de alguna forma se produjo como un bloqueo en el sistema endocannabinoide, o una persona que está fumando excesivamente cannabis. Bueno, lo que se propone es hacer 2 días de abstinencia, y acá es importante tener presente que no va a haber riesgo de abstinencia física, porque los cannabinoides son liposolubles y van a seguir dando vueltas por la sangre. Entonces, 2 días de abstinencia y después durante 4 días, o quizás un poquito, yo lo extiendo un poquito más, una dosis cuidadosamente titulada, es decir, vuelvo a arrancar. Si yo venía usando aceite de cannabis, básicamente, si venía usando aceite de cannabis y de repente el aceite dejó de hacerme efecto, la recomendación es suspender ese uso durante 2 días y volver a empezar de a una gotita. Y esa gotita la espero, porque en cannabis, en general, lo que vemos es que menos es más. Y que si otra vez inundo el sistema de fitocannabinoides, lo que hago es anular la producción de endocannabinoides. Y lo que quiero no es generar un bienestar exógeno, es que haya ahí una cooperación entre lo que puede producir el propio cuerpo y los principios activos de la planta. Después, otra de las cosas que se puede hacer en una dependencia a cannabis, yo sé que las variedades ricas en CBD no son tan psicoactivas como las que tienen más THC, pero también es una posibilidad de trabajar para modular un poco el efecto del THC con variedades más ricas en CBD. La próxima, porfa. Y esto para mí es lo más importante de la charla. Disculpen que lo dejé para el final, que ya deben estar cansadas y cansados, pero hay un abismo entre la marihuana prensada, que es la marihuana del mercado negro, y la marihuana que podemos producir cuando la cultivamos. Hay un abismo en todos los sentidos. Y ya que yo estoy hablando de cannabis y salud mental, me parece que en materia de salud mental, el cultivar cannabis es una forma de volver a la naturaleza, que no es para nada un detalle menor. En este momento que ya este slide me quedó chico, me parece, porque quizás ahora podría poner los incendios tremendos que está habiendo en Australia, ¿no? O podría poner los que hubo en Amazonas hace muy poquitito. Estamos viviendo una 6ª extinción masiva de especies, 200 especies desaparecen cada día. No es chiste, es fundamental buscar espacios en los que las personas se conecten con la naturaleza. Yo entiendo que quizás en este lugar donde ustedes salen y ven esa maravilla de naturaleza no les debe costar tanto, pero les juro que en Capital Federal, donde las personas viven en cajitas apiladas una encima de la otra y casi que no ven el cielo, el cultivar cannabis es una súper fuente para volver a la naturaleza y está buenísimo eso. Bueno, imagino, este slide también me quedó viejo, imagino que acá todos deben conocer a Greta Thunberg, ¿no? Pero volvé que quiero leer la frase. Greta tiene 17 años ahora. Para quienes la conocen como la nena ecologista de 2 trenzas, les recomiendo que vean la charla TED, donde realmente las charlas TED son cortitas y ella cuenta un poquito más de lo que piensa. Y les recomiendo que vean muchas charlas de Greta y que lean sus discursos y que la lean, porque la verdad es que es muy interesante. Y ella, entre otras cosas, en la charla TED dice: en el año 2078 cumpliré 75 años. Lo que hagamos o no hagamos ahora, mi generación no podrá cambiarlo en el futuro. Claro que necesitamos esperanza, pero lo que más necesitamos es acción. Cuando empecemos a actuar, la esperanza estará en todos lados. Así que en vez de buscar esperanza, busquemos acción.
Bueno, quizás la acción de volver a la naturaleza cultivando una planta que me va a hacer bien a la salud es una buena forma de entrar en conciencia de un montón de procesos que tenemos como automatizados, ¿no? Y quizás, no quizás, yo estoy segura que no es lo mismo salir a comprar cannabis, y está todo bien para el que quiera comprar, y de hecho está todo bien. No es que el autocultivo no tiene que ser una obligación, tiene que ser un derecho, pero en materia de salud mental la verdad es que hay un abismo entre el proceso entero de la persona que cultiva su planta, que entra en conexión con su planta, que elabora su aceite, y la que lo compra. Son dos universos, y es hermoso ver el proceso entero. La próxima, porfa. Porque el autocultivo se vuelve parte de la terapéutica. Además, habilita información acerca de qué es lo que se consume. No es lo mismo salir a comprar un frasco que saber qué es lo que qué genética estoy usando, o cómo cultivé esa planta, con qué materiales traté las plagas. No es lo mismo tratarla con cualquier pesticida que tratarla con cosas orgánicas. El acceso a materia vegetal de calidad. Promueve la participación activa en gestión de cuidados y placeres. Si identifico una genética que me gusta, la puedo seguir cultivando, y eso no es un detalle menor tampoco, que ver qué es lo que tiene el dealer y si me gusta o no, cómo es. La otra. Es una puerta de entrada a la naturaleza, como les decía. Permite reconocer la naturaleza en lo que se consume, respetar los tiempos de la naturaleza, conectar con la planta como un ser vivo con necesidades de cuidado, conexión con el clima, con el entorno natural. Se convierte en un propósito, da orden, regula los ritmos también de quien usa la planta, porque hay que cuidarla, la planta. Y lo más bello de todo, me parece, es que da la posibilidad de ayudar a otras personas mediante el cultivo solidario, porque la planta es sumamente generosa, muy generosa. Estos son pequeñas frases de personas que acompaño y que cultivan en Buenos Aires y viven en cajitas, ¿no? Como les decía, cajitas apiladas una encima de la otra. Un paciente decía: sentimos el mismo sol y existimos en el mismo planeta. Esa frase me encanta. Bueno, ahí está la de: me contenta y mitiga la ansiedad y frustración que me produce el consumo de psicofármacos. A mí el cultivar me da la posibilidad de participar activamente en mi tratamiento a todos los niveles, no solo el psiquiátrico, sino también el físico y el no tan mentado aspecto que es el del espíritu. Esto lo dice una persona que tuvo más de 10 internaciones, la gran mayoría de ellas involuntarias, que nunca pudo decidir sobre su terapéutica. Cultivar, aún sin estar del todo capacitada, se transformó en una actividad de conexión con la tierra y lúdica, al estilo de tener una mascota, alguien a quien cuidar y que sabes que a la larga, cuando crezca y esté florecida, te va a hacer bien. Esto lo dice una paciente con esclerosis múltiple que tiene mi edad y está totalmente atravesada por su esclerosis, al punto que está en silla de ruedas, y sin embargo puede cultivar. Bueno, esta es una madre amiga queridísima, y su hijo, que tiene síndrome de Cornelia de Lange, que tienen una historia tremenda de padecimiento en neuropsiquiátricos, en antipsicóticos que no funcionaban, y hoy usa una dosis mínima de cannabis y está mejor que nunca, súper feliz. Y ella tiene unas plantas hermosas además. Así que yo creo que el tema está en buscarle la forma, ¿no? Pero que no es un detalle menor esto de buscar estrategias que humanicen la medicina y que nos permitan volver a la naturaleza. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. Ahí tienen mi mail. Gracias.